Buenas tardes, profesoras. Nosotras somos el grupo 4 y el día de hoy realizaremos nuestra presentación del trabajo final sobre el proyecto Semillas para el curso de externado en procesos sociales y promoción de la salud. Las integrantes son Lourdes Veneros. Mi nombre es Leslie Carolina López. Yo soy Karen Carrasco. Hola, yo soy Ángela Álvarez. Me llamo Diana Sánchez de la Torre. Ahora haremos un recuento del instrumento 1. La primera variable es franja de edad, en donde podemos deducir que la toma de la paternidad fue en etapas adolescentes considerándolo una problemática. Luego tenemos la variable años en el proyecto y de aquí podemos inferir que la mayoría de beneficiarios sí tienen mayor conocimiento y mayor cantidad de materiales del proyecto. La tercera variable es institución educativa, en donde podemos evidenciar un buen compromiso de la población en cada sector educativo. Luego, en el punto 4 se les preguntó a los participantes si habían recibido visitas durante su participación en el proyecto y podemos inferir que el proyecto estuvo muy comprometido con cada familia. En el punto 5 se les preguntó por la cantidad de visitas que habían recibido por parte del psicólogo y de aquí podemos mencionar que los orientadores de semillas han tenido una buena organización y compromiso porque llegaron a casi toda la población múltiples veces. En el punto 6 se les preguntó si habían realizado talleres en sus colegios y el 100% de los participantes menciona que sí se realizaron los talleres. En el punto 7 podemos mencionar que la mayoría de familias sí tuvo una participación activa en los talleres y las personas que no pudieron asistir en su mayoría fue por falta de tiempo y el horario de trabajo. En el punto 9 podemos mencionar que sí hubo un apoyo del 100% del proyecto hacia las instituciones educativas. En el gráfico 10 podemos mencionar que la mayoría de personas sí asistió a las escuelas y los que no pudieron fue mayormente por falta de tiempo. A partir de las variables 12 y 13 podemos mencionar que los orientadores sí cumplieron con entregar el material a la mayoría de familias y que las personas sí realizaron en su mayoría las encuestas y cuestionarios. A partir de la variable 14 podemos observar que se denota gran interés de los participantes en el proyecto. En cuanto a la asistencia a los talleres de copaternidad, podemos evidenciar la falta de interés y compromiso por parte de las figuras paternas de los hogares beneficiarios. A partir de la variable 18 podemos mencionar que la mayoría de personas sí participaron de los concursos de dibujo. A partir de las variables 20 y 21 podemos mencionar que los padres de familia sí se encuentran involucrados en el proceso de aprendizaje de sus hijos porque participaban de diversas fechas cívicas y por otro lado que la mayoría de personas sí sabía que el proyecto trabajaba con diversos aliados. A partir de las variables 22 y 23 podemos mencionar que la mayoría de la población sí participó de las campañas de salud y también sabían que el proyecto participaba en actividades con la municipalidad. A partir del instrumento 1 podemos mencionar que la gran mayoría de familias sí poseen una participación comprometida en el proyecto Semillas, ya que los mayores porcentajes son representados por los encuestados que sí asistían a talleres, escuelas, salidas, concursos y campañas. Además, sí tenían conocimiento sobre el trabajo realizado del proyecto con aliados. Por otro lado, se resalta la responsabilidad por parte del equipo del programa, ya que la mayor parte de los beneficiarios mencionaron las visitas durante el proyecto y el material entregado, como las actividades y recomendaciones de crianza para el hogar. Sin embargo, evidenciamos por la encuesta también una menor participación en el taller para hombres en temas de copaternidad, resultando como motivo la falta de tiempo, horario de trabajo, falta de interés o que no existían referentes masculinos en la familia. Análisis e interpretación de resultados de las preguntas cerradas del instrumento 4. Las primeras preguntas establecidas fueron para conocer la variable respecto a la función del psicólogo. Los temas que trabajaron durante la visita domiciliaria con tu psicólogo ayudaron a mejorar la dinámica en tu hogar en ese momento. ¿Tu psicólogo tenía la información adecuada para ayudarte en lo que has necesitado apoyo? ¿Te has sentido valorado y escuchado durante las sesiones con tu psicólogo? Por otro lado, también se interrogó acerca de la satisfacción. ¿Crees que la cantidad de visitas domiciliarias fueron las adecuadas? De igual manera, respecto a la variable en función a los talleres sirvieron y fortalecieron para aprender sobre crianza, apego, disciplina positiva, autoestima, organización e interacción familiar, entre otros. Respectivamente, luego de esto se interrogó, ¿crees que la cantidad de talleres eran las adecuadas? Instrumento 4. Interpretación total de las preguntas cerradas. Se concluye que para la mayoría de los participantes del proyecto, los temas e información recibida a través de las visitas domiciliarias por parte de los psicólogos ayudaron a mejorar la dinámica en el hogar y han sido de apoyo. Además, se han sentido valorados y escuchados durante las sesiones con el psicólogo asignado.
Sin embargo, respecto a la pregunta si se sintieron satisfechos con la cantidad de visitas, el porcentaje ha sido menor, porque una gran parte de ellos hubiera deseado más asistencia por parte del profesional. De la misma forma, para la mayor parte de los encuestados, los talleres fueron bien recibidos, por lo que les gustaría que hubiera más de ellos. Por ello, en la variable satisfacción se observa que hubo más respuestas de categoría en proceso. Preguntas abiertas del instrumento 4. La primera pregunta fue: danos tu opinión acerca de las visitas domiciliarias, qué significaron y supusieron para ti. A raíz del análisis de cada respuesta, el equipo concluye que son favorables, puesto que la mayoría de las opiniones fueron entre muy buenas, me ayudó bastante, me escuchaban, me aconsejaban, aprendí bastante y gran experiencia. Como segunda pregunta, ¿qué opinión tienes acerca de los psicólogos y psicólogas que te atendieron? Las respuestas más recurrentes han sido: eran buenos, alegres, atentos, pacientes, comprensivos y amables. Me escuchaba, me enseñó bastante, me apoyaban, aconsejaban y orientaban. Por consiguiente, las consideramos en la categoría favorable. De igual forma, la tercera pregunta ha sido: ¿qué opinión tienes acerca de los talleres que se realizaron? Estas respuestas también ingresan a favorable porque la gran mayoría de los comentarios eran buenos, beneficiosos, didácticos, interesantes y de utilidad. Y cuarta pregunta: ¿qué opinión tienes acerca de las actividades como concursos de dibujos u otras actividades del proyecto Semillas? Se identifican mayormente en la categoría de respuestas favorables, ya que las opiniones fueron: me agradó, me gustó, buenos, entretenidos, divertidos, interesantes, ayudan, beneficiosos, entre otros. Cabe aclarar que una pequeña fracción de los beneficiarios no participó en las actividades relacionadas a los concursos de dibujos. Por la minoría de edad de sus hijos no fueron notificados, falta de tiempo e inclusive no estaban interesados, aunque sí dieron a entender que participaron en otras actividades del proyecto, tales como concurso de baile, juegos, terapia de lenguaje y dinámicas en familia y por grupo. Por lo tanto, se encuentran en la categoría neutral. Por otro lado, sobre la pregunta ¿qué mejorarías de las actividades del proyecto? Se observa que para los beneficiarios es necesario más recursos físicos, ya que posiblemente el lugar donde se realizaban las actividades no era el ideal por la cantidad o por la dinámica. Asimismo, los equipos que se requieren para ejecutar las actividades de mejor manera. De igual forma, se entiende que se desea más variedad en las actividades, inclusive más tiempo y posteriores seguimientos más personales, ya que en sí la intervención ha sido grupal y con tiempos definidos. Es decir, las actividades fueron bien recibidas, pero se desea más de este proyecto por sus buenos resultados. Por otra parte, se cree necesario más involucramiento por los padres, niños y vecinos para generar más impacto a largo plazo del objetivo de este proyecto. Igualmente con la siguiente pregunta: si pudieras decirle algo al equipo del proyecto Semillas y a la institución Nuevo Futuro, ¿qué le dirías? La respuesta se dividió en categorías, por lo cual los comentarios se encuentran desde agradecimientos, reiteración de un seguimiento, cariño hacia los profesionales, reconocimiento de la calidez y dedicación del profesional de psicología y reconocimiento del impacto de las actividades. Por ejemplo, crecimiento personal, relación de pareja, crianza, relación familiar y demás. Por ello se percibe que para los encuestados el proyecto Semillas ha sido beneficioso y útil, y que además se desea la intervención de nuevos proyectos que generan cambios positivos. Por otra parte, un punto a favor es la accesibilidad gratuita, ya que no cuentan con los recursos suficientes para un mejor crecimiento, generando aceptación de las intervenciones de programas sociales. Asimismo, se evidencia el compromiso del equipo y de los beneficiarios. A continuación, comenzaremos el recuento del instrumento 2, el cual fue el monitoreo del funcionamiento familiar. En primer lugar, dentro de las puntuaciones funciones paterno-materno, se obtuvo como resultado que la mayoría de familias, que representaban un 94.9%, se encuentran en un estado favorable, mientras que un pequeño porcentaje se encuentra todavía en proceso. Por otro lado, dentro de las puntuaciones de organización familiar, se evidenció que un porcentaje más alto de las familias, es decir, un 64.10%, se encuentran en un estado favorable, mientras que un 33.33% de familias se encuentran en proceso y solo una familia obtuvo resultados desfavorables. Asimismo, observamos que las puntuaciones dentro del manejo de conflictos reflejó que la mayoría de familias se encuentran en un estado favorable. Un 15.4% se encuentran todavía en proceso y un 10.3% obtuvo puntuaciones desfavorables. Asimismo, dentro de las puntuaciones de tiempo compartido en familia, se obtuvo como principal resultado que el 69.2% de las familias se encuentran en un estado favorable, un 23.1% se encuentran en proceso y un 7.7% obtuvo puntuaciones desfavorables. Con respecto a las puntuaciones de sintomatología en el infante,
se evidencia que la mayor parte de las familias se encuentra en un estado favorable, conformando un 87.2% y un 12.8% se encuentra en proceso. En contraste con lo anteriormente mencionado, las puntuaciones que obtuvimos en redes de soporte muestra que la mayoría de familias se encuentran todavía en proceso, evidenciando un 61.5%. Asimismo, un 15.4% obtuvieron puntuaciones desfavorables y solo un 23.1% se encuentra en un estado favorable. Para concluir, con respecto a las puntuaciones generales de la aplicación del instrumento 2, se evidenció que la mayoría de familias, lo cual significa un 71.8%, obtuvo resultados favorables, mientras que un 28.2% se encuentra en proceso. Ahora realizaremos un recuento del instrumento 3, en donde se realizó la evaluación funcional de las relaciones madre-hijo. Con respecto al análisis de las puntuaciones del instrumento 3, que era la evaluación funcional de las relaciones madre-hijo, podemos evidenciar que un 64.1% de familias se encuentran en un estado favorable, mientras que un 35.9% se encuentran en proceso. Siguiendo con el rubro, vamos a proceder a explicar las conclusiones a las que hemos llegado, las cuales hemos partido en 4 puntos importantes. La primera de estas se basa en la participación de los hogares beneficiarios en el taller, donde podemos obtener como resultado que la participación fue activa de todos los beneficiarios, incluyendo madres, padres e hijos, en los talleres tanto presenciales, virtuales, visitas domiciliarias y encuestas, ya que las participantes mencionaron que asistían casi siempre o siempre a las actividades. Y en la aplicación de los instrumentos, las 40 familias beneficiarias formaron parte de las encuestas. Por otro lado, también se denota la efectiva organización de los encargados de proyectos sobre las actividades en los talleres y visitas domiciliarias. Eso quiere decir que las familias comentaron que siempre recibieron material adicional y la organización de los horarios estaba bien para las personas. Además, contaban con llamadas, reforzadoras y foros. Ahora, pasando al instrumento 2, este se va a basar en los resultados de los instrumentos aplicados, que fueron 4. En este caso, al analizar las estadísticas de los instrumentos sobre las 40 familias beneficiarias, obtuvimos resultados favorables de un 94.4% relacionados a las funciones maternas y paternas sobre la crianza de los niños. Además, un 64.1% de las familias cuenta con una buena organización familiar y convivencia tras las actividades. Además, autores como Musitu recalca que un clima familiar estable y efectivo proporciona a sus miembros lazos de seguridad y afecto indispensables para un buen funcionamiento y desarrollo psicológico en las edades más tempranas. Del mismo modo, el 74.4% de las familias contaba con mecanismos para un buen manejo efectivo de los conflictos dentro del hogar, lo cual es fundamental, ya que la presencia de conflicto en una atmósfera crea una o más sentimientos de inseguridad que dificulta el desarrollo de la autonomía y el sentimiento de confianza en el niño. No menos importante, podemos inferir que el tiempo compartido de la familia con los menores de casa aumentó, siendo favorable en un 69.2% de todas las familias. Ante esto, el autor Burns comenta que la calidad de la relación de los padres hacia los hijos genera una buena autoestima y un nivel bueno de confianza. Sin embargo, en lo que respecta a la variable sobre las redes de soporte del niño que tiene con los miembros de la familia, obtuvimos que solamente el 23.1% de toda la población beneficiaria mantiene estas redes estables. Por lo tanto, es necesario un mayor enfoque de actividades sobre esta área, ya que, según Esterelles, un ambiente familiar favorable se caracteriza por afecto y apoyo parental, cohesión familiar, ausencia de conflicto y en menor medida control parental, dado que incide fuertemente en lo que es la adaptación del niño, en su autoconcepción y facilita las relaciones intrapersonales y sobre todo fomenta en la autonomía personal de los menores. Bueno, como tercer punto tenemos lo que es la valoración de las familias beneficiarias sobre las actividades que formaron parte de la línea 1 de intervención. Por lo tanto, se describieron y calificaron las actividades del taller. En este aspecto, el 69.4% de todas las familias beneficiarias comentó un buen trabajo realizado por los psicólogos en las visitas domiciliarias.
Esto se debe a que los participantes manifestaron que se sintieron escuchados y los consejos les sirvieron bastante en su día a día. Por otro lado, el 91.7% de las familias calificaron a los talleres como favorables y tuvo un nivel de satisfacción de un 44.4%. Asimismo, las familias sugirieron que les hubiera gustado que tuvieran más visitas domiciliarias, justamente por el buen trabajo que hubo. Finalmente, como última conclusión a nivel general, podemos mencionar que este proyecto sí logró con éxito el objetivo principal, que era fortalecer la dinámica interna y la salud socioemocional de las familias beneficiarias en situación de vulnerabilidad. De igual manera, las familias sí contaron con mecanismos para una mejor crianza y relaciones familiares positivas. Recomendaciones para el proyecto. Como grupo hemos planteado 4 puntos. El primer punto: las actividades que deben de mantenerse para continuar con los logros observados en la comunidad son las visitas domiciliarias por parte de los psicólogos, los talleres grupales, los concursos, las salidas de integración familiar y las campañas de salud. En el segundo punto, solicitar apoyo a otras entidades como ONGs, asociaciones, empresas privadas, Ministerio de Estado, puesto que la mayoría de proyectos trabaja con un presupuesto fijo y se enfoca en la población elegida. En el tercer punto, son las mejoras de planificación de las jornadas, actividades y talleres, teniendo en cuenta el horario laboral de los trabajos de los padres de familia y aún así buscar la máxima participación de estos. En el cuarto punto, planteamos el mayor empleo de plataformas virtuales sobre las problemáticas y actividades que propone el programa de prevención de abandono infantil, con el propósito de concientizar y alentar a la población para que más personas se unan a las charlas.